Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP orientado a objetos y utilizando el patrón de diseño modelo vista y controlador, donde en este momento nosotros contamos con el archivo index de tipo PHP, archivo que estamos utilizando para poder capturar todas las peticiones que esté realizando nuestro cliente o nuestro usuario desde la URL de nuestro navegador, y donde estamos capturando esa información que ingrese el usuario por la URL para poder ejecutar los procedimientos de acuerdo a lo que esté solicitando nuestro usuario. Y en este momento nosotros podemos ejecutar un controlador que nosotros hemos creado llamado IndexController, que lo tenemos en la carpeta Controller, carpeta que vamos a utilizar para poder almacenar todos los controladores que nosotros iremos agregando en el transcurso de este curso y en el desarrollo de este sistema. Ahora, lo que prosigue es probar este procedimiento, que lo vamos a utilizar para poder obtener los archivos que estén en la carpeta de librería. Bien, ya que tenemos nuestro primer controlador, vamos a probar este procedimiento, pero antes tenemos que crear un archivo en la carpeta de librería. Hay que seleccionar esta carpeta y vamos a seleccionar el siguiente icono para poder crear un archivo. A este archivo yo lo llamaré controller.php. Vamos a colocar la etiqueta PHP. Dentro de la etiqueta vamos a crear una clase. A esta clase yo la llamaré Controller, tal como se llama el archivo. Pero no vamos a heredar de ninguna clase y no vamos a implementar ninguna interface. Pero sí vamos a crearle el método constructor. Pero el método constructor no va a recibir ningún parámetro y no vamos a inicializar ningún elemento. Pero sí vamos a crear una función a esta función yo la llamaré cargar clase model, pero no va a recibir ningún parámetro. Pero sí vamos a llamar a esta función dentro del método constructor. Y para poder llamar a este método vamos a utilizar la palabra this para referirnos a esta clase y poder llamar al método cargar clase model. Ahora aquí hay que poner mucha atención a lo que haremos justamente en este procedimiento. Ahora voy a copiar el nombre de esta clase y voy a pasar al controlador IndexController y haré que este controlador herede de esa clase. Y lo haremos colocando la siguiente palabra. Y después de esa palabra hay que colocar el nombre de la clase de quien vamos a heredar. Esto significa que la clase Index está heredando de la clase Controller. Y esto significa que la clase Index tiene acceso a todos los elementos que contenga la clase Controller. O sea que cada objeto o propiedad o método o función o procedimiento que contenga la clase Controller, la clase Index tendrá acceso a esos elementos. Ahora, como nosotros estamos heredando la clase Controller, lo que haremos nosotros será desde el método constructor de esta clase, será llamar al método constructor de la clase Controller. Y esto lo haremos haciendo lo siguiente. Vamos a colocar la siguiente palabra. Y vamos a colocar doble dos puntos. Y luego vamos a colocar constructor. Y de esta forma nosotros estamos ejecutando el método constructor de la clase Controller. Cada vez que nosotros llamemos a la clase IndexController, se ejecuta el constructor de esta clase y este constructor va a ejecutar el constructor padre de la clase Controller. Y esta clase Controller va a ejecutar su método constructor, donde tenemos el siguiente método, o estamos llamando la siguiente función,
función que va a contener un procedimiento. Bien. Ahora dentro de esta función voy a crear un objeto. Lo llamaré model. Le voy a asignar el siguiente método, el método getClass. Dentro de los paréntesis he colocado la palabra this para poder capturar la clase que nosotros estemos llamando. Ahora, lo que hará este método será capturar el nombre de nuestro controlador, porque recuerden que la clase IndexController está heredando de la siguiente clase y por lo tanto tenemos acceso a todos estos procedimientos. Ahora, cuando nosotros llamemos a la clase IndexController, este método va a capturar el nombre de esa clase, de la clase IndexController. Haremos un ejemplo. Vamos a colocar un echo y vamos a colocar el objeto model para que ustedes puedan observar que estamos capturando el nombre del controlador. Bien, ahora cuando nosotros llamemos al controlador IndexController, se ejecuta todo este procedimiento. Ejecutamos el método constructor de la clase controller y ese método constructor va a ejecutar la función para poder obtener el nombre de nuestro controlador. Pasemos al navegador y vamos a verificar si este procedimiento está funcionando correctamente. Pero también hay que recordar que ya estamos llamando a un archivo que está en la carpeta librería. Lo estamos llamando utilizando el controlador. Ahora, como estamos llamando a nuestro controlador y nosotros lo estamos llamando justamente desde el archivo index, y ese controlador está llamando a nuestra clase controller, y justamente este procedimiento va a capturar el nombre de la clase controller. Justamente aquí en este parámetro estará el nombre de la clase controller, clase que nosotros tenemos justamente en el archivo controller.php. Vamos a capturar el nombre de la clase que se está llamando y haremos el siguiente procedimiento. Vamos a colocar la siguiente constante que contiene el directorio librería. Le vamos a concatenar el nombre de la clase que nosotros estamos llamando y le vamos a concatenar también .php, porque el archivo que está en la carpeta librería contiene el nombre controller y también nuestra clase contiene el mismo nombre. Por este motivo estamos utilizando la clase para poder verificar si hay un archivo que contiene ese nombre en el directorio de la carpeta librería. Si esta condición me devuelve un valor verdadero es porque ese archivo está en la carpeta librería y vamos a requerir a ese archivo. Bien, vamos a verificar si ahora este procedimiento está funcionando correctamente. Voy a actualizar el navegador. Muy bien, como pueden observar, estoy capturando la siguiente información: IndexController. Esto significa que el procedimiento que nosotros tenemos en la clase controller está funcionando correctamente. Podemos capturar el nombre del controlador que nosotros estemos requiriendo, que en este caso nosotros estamos requiriendo el controlador IndexController. Bien, ya este procedimiento ya estamos verificando que está funcionando correctamente, pero voy a comentar este echo para poder pasar al siguiente procedimiento que tenemos en el archivo index, donde tenemos el siguiente método que captura el nombre de la clase que se está invocando, que en este momento nosotros solo estamos invocando, utilizando el controlador, la siguiente clase, en la clase controller. Vamos a verificar si capturamos el nombre de esta clase justamente en el siguiente procedimiento. Justamente aquí voy a colocar un echo y voy a colocar el parámetro class. Vamos a verificar el nombre de la clase que nosotros estamos llamando. Pasemos nuevamente al navegador. Ahora justamente aquí ya no se va a visualizar IndexController, tiene que visualizarse el texto controller. Vamos a actualizar. Muy bien, genial, como pueden observar tenemos el siguiente texto controller y ese método que tenemos justamente aquí está capturando el nombre de esa clase que nosotros estamos llamando utilizando el controlador y lo captura con el siguiente parámetro,
Luego nosotros, capturando el nombre de esa clase, verificamos si hay un archivo en el directorio de la carpeta librería. Si hay un archivo con ese nombre, bien, lo requerimos. Ahí me disculpan si soy muy redundante, pero es para poder explicar muy bien estos procedimientos y así puedan entender un poco de lo que nosotros estamos haciendo justamente con todos estos procedimientos que nosotros estamos creando. Y de esta forma nosotros nos evitamos crear muchos requiere para poder requerir a todos los archivos que nosotros agreguemos en la carpeta librería. Solo vamos a requerir a ese archivo siempre y cuando lo llamemos desde un controlador. Ahora que nosotros ya sabemos que todos estos procedimientos están funcionando correctamente, pasemos nuevamente a Controller, donde estamos capturando el nombre del controlador que se está requiriendo. Pero yo no quiero todo el nombre del controlador, porque al nombre del controlador le voy a agregar otro dato, que será model, para identificar que esta es una clase de modelo. Bien, yo lo que haré será capturar el nombre del controlador, pero voy a eliminar la palabra controller. Haré este procedimiento, pasemos nuevamente a la clase. Nuevamente voy a definir el objeto model porque lo podemos reutilizar aquí en PHP para poder almacenar la otra información. O bien, para no confundirnos mejor, aquí voy a crear un objeto llamado class para indicar que estamos capturando el nombre de la clase. Bien, y aquí voy a colocar array porque este objeto será un array y le voy a asignar una función o un método que me va a devolver un array. Este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es el texto que vamos a utilizar para poder dividir la información que le vamos a proporcionar. Voy a copiar el nombre controller y se lo voy a proporcionar como primer parámetro. Ahora el segundo parámetro es el dato que nosotros vamos a dividir. Y en este caso la información la contiene el objeto class. Esto significa que vamos a utilizar a este método para poder separar el dato que esté almacenada en este objeto, que es el texto index_controller, y lo vamos a separar donde esté el siguiente texto, controller. Esto significa que este array va a contener dos datos o dos posiciones. En la posición 0 va a estar la palabra index y en la segunda posición estará el dato controller. Vamos a verificar. Nuevamente voy a habilitar el echo y aquí voy a colocar el array. Y yo solo necesito el dato que está en la posición 0, que es la palabra index. Y vamos a colocar corchetes y dentro de los corchetes el valor de 0. Bien, pasemos nuevamente a nuestro navegador. Voy a actualizar. Muy bien, genial, como pueden observar tengo justamente el siguiente texto, index. Esto significa que nuestro procedimiento sí está funcionando correctamente. Estamos capturando el nombre completo del controlador, pero estamos dividiendo esa información y almacenando esa información en el siguiente array. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP orientado a objetos y utilizando el patrón de diseño modelo vista y controlador. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.